Hola, este, otra vez, a otra semana. Es un día muy caluroso y ruidoso. Creo que toda la gente está volviendo a la ciudad, así que hay mucho ruido allá afuera. Y yo estoy un poco dormido. Tengo una siesta muy larga. Eso sí se tuvo que haber escuchado, ¿no? Los pitidos y los camiones y todo. Pero bueno, es la primera vez que me pasa que tengo que grabar, hacer una segunda toma de la bitácora. Porque entre el sueño, el ruido y cosas, la primera no iba bien, pero es la ventana de tiempo que tengo para hacer esto, entonces me conviene hacerlo ahora y no aplazarlo más. Entonces intentemos que sea bueno eh, y que sea mejor, que tenga sentido. Y, y nada, además esta semana fue una buena semana de avance, pero el avance sigue siendo muy sutil debido a que fue todo prácticamente pura ejecución, fue seguir dando acabados al dibujo con la tinta, muy de a poquito. Ya son los acabados finales. Ya se tiene que acabar esta cosa. Hoy es la séptima semana y todavía no acabamos. En horas no va tanto tiempo, en horas va lo equivalente a si hubiera trabajado solo en esta imagen durante una semana más o menos, pero ya es mucho. Y, y es momento de darle fin. Eso hace también que creo que esta bitácora sea rápida, espero. La semana pasada dije lo mismo y se alargó un montón, pero creo que esta vez sí podemos lograrlo. Porque no hay muchas notas que tenga que dar aparte de mostrar simplemente lo que he hecho. Entonces, empecemos aquí. Aquí dejamos la imagen la semana pasada. Em, y pues, no sé, no va mal, ¿no? Ahí están las cosas, los volúmenes, los valores más o menos estaban quedando donde tienen que estar, pero aún así la sentía muy ruidosa y la verdad es que no sabía cómo proseguir. Tenía esta duda que no, ni siquiera en la segunda vez que grabé, que no resolví, pero bueno, está bien. No sé si parte de esto lo dije la semana pasada o no, espero que no, para no repetirme, pero sí, pues ya, lo siento, tendrán que hacer un repaso de esto. La cosa es que no sé muy bien para dónde ir. Y un día de esta semana, el lunes, que fue mi cumpleaños además, 21 de abril, em, decidí dejar la imagen descansando un poco, la tinta, y volví aquí a lo digital, para tratar de tener claridad acerca de cómo seguir con la imagen. Hay un chillido muy molesto allá afuera. Alguien no tiene unos frenos correctamente. No sé qué se le haga a los frenos, pero no funcionan bien. La cosa es que estuve aquí en la compu y estuve haciendo esto, ¿no? Lo pueden ver. Esto es prácticamente lo que agregué digitalmente para saber por dónde tenía que ir. Lo que estaba buscando era que los valores fueran un poco más definidos, fueran un poco más, ¿cómo decirlo? Menos tímidos, que el oscuro de sentir un poco más oscuro, que algunas áreas de superficie, de valor fueran un poco más uniformes. Y el principal cambio que pueden notar fue justo que puse un marco muy oscuro, que eso es lo que no sé si dije la semana pasada, que creo que pensaba hacerlo. En este caso está texturizado y me gustó. Esa es una prueba que había hecho con el celular. En una de las fotos que tomé en la imagen, le puse el marco con el celular y, y me gustó. Sentía que ayudaba a dos cosas. Por un lado, enmarcaba la imagen, valga la redundancia, es decir, como que la contenía en una especie de universo. Es como si se creara una ventana muy definida de dónde ocurre dónde ocurren estas cosas, ¿no? Este toro bailando y todo eso. Le da una especie incluso no sé, me recordó cuando la vi con un marco como a una ilustración de algún cuento antiguo o algo así, eso me gustaba, me daba gusto. Eh, y además forzaba algunos valores. Esto es difícil de explicar porque es algo que se siente, no sé cómo decirlo, tal vez con la experiencia.
se va sintiendo como al poner tanto negro y el marco, eso va haciendo que, que la imagen pida ciertas cosas, que pida de repente modular los valores por aquí, por allá, tonalizar. Me gusta eso, tonalizar las cosas de cierta manera. Y creo que es a lo que me estuve dedicando. Hice un segundo pase de esto. Pueden verlo. A ver, ese fue el primero. Ese es el segundo. Y aquí ya había una intención más interesante de la que voy a hablar un poco cuando veamos los avances de la tinta. Llegaré a eso. Pero bueno, el chiste es que hice estas dos. Si se fijan, hay cosas que piden ser muy evidentes, como esta mano del niño, los cuernos y cosas así. Y otra cosa que les había dicho, ¿no? Que tenía que sacrificar era este ojo, que me gustaba mucho como estaba. Ustedes lo escuchó también, ¿no? Eso es una moto que pasa aquí a 5 metros o algo así. Este... Y ahora un avión. Pero bueno, tal vez ese sí se alcanza a filtrar. Les decía de este ojo me gustaba mucho, no quería comprometerlo, pero sabía que tenía que hacer algo para que funcionara tonalmente, ¿no? Con la imagen. Entonces pues ya me puse, ya lo sacrificamos y creo que funcionaba, creo que me gustó cómo se veía así. Y el texto me di cuenta de que si dejaba esto así, me distraía mucho, rompía la composición. Y yo sé que en algunas versiones, no en todas, porque por aquí tengo en esta no estaba planificado el texto, pero recuerdo que en otras que había hecho sí. Y aún así no me gustaba. Siento que tal vez es porque les decía la semana pasada que en esta versión de tinta no conseguí los grises exactos que están acá, entonces necesitaba más contraste en el lado de los valores altos, de los claros y... Sí, sobre todo de los claros. Entonces este blanco comunicándose con la fogata y con el piso, como que no me gustaba. Entonces dije, bueno, y si ese espacio es oscuro, si ocupa el nivel de este grupo de valores que están acá en el segundo plano. Y bueno, lo probé y la verdad es que me gusta. Siento que eso lleva la mirada hacia adentro de la imagen, hacia la fogata y luego hacia los demás. Dara me decía que de repente sentía que estos toros del frente jalaban mucho la atención. Y es cierto, al final yo creo que la mirada de la imagen entra a través de ellos. ¿Se acuerdan que les decía eso, no? Como cómo se leía primero la imagen, si el toro te daba la bienvenida o salíamos con el toro, por dónde entrábamos a esta escena en el bosque o así, ¿no? No exactamente como yo pensaba, pero no tengo problema en lo que quiere decir con que este todo nos reciba y luego veamos el resto de la imagen. De alguna manera sí es una imagen fragmentada, pero a propósito la composición funcionaba de esa manera. Tener estos elementos aquí y esta, digamos, otra imagen arriba de lo que está pasando. Em, entonces, bueno, no importa mucho por dónde entremos, pero lo importante es que sea claro, ¿no? Cuando vayamos a una parte u otra de la imagen, la cosa es que sea clara. Y bueno, dije, ya tengo esto me ayudó a saber un poco qué estaba buscando, me gustaba lo que había en la compu, ahora tenía que llevarlo a la hoja de papel. Y el primer día hice esto. No se nota mucho, es por eso que esta bitácora será un poco rápida, porque lo que... Voy a quitar estas cosas, lo que hice en la compu. Pueden ver lo que avancé de un día a otro. Vamos a modificar esto para que se vea un poco mejor. Tan, 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 tan. Lo voy a poner encima para que salte. Si se fijan, no parece mucho. Lo que me alcanzó, el tiempo que me alcanzó ese día fue prácticamente para hacer el marco, un poco texturizado, y vi que con el marco los negros podían ser más negros. Tenía muchas áreas aquí, mucha textura en este toro y en este, y en los árboles que de repente sentía que si empujaba al negro, eso me iba a dar más espacio para oscurecer esto. O sea, estos podía acercarlos un poco más al negro
La gente está loca allá afuera. Pero si mantenía el negro negro puro iba a tener el suficiente contraste. Entonces sin miedo podía poner sin negro completamente y creo que ahí va a ayudar a que funcionara todo. Luego hice este, también no hay gran cambio, si se fijan. Tan, 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 tan. Los cambios son sutiles, veamos aquí en el toro, por ejemplo, ¿no? Cómo ciertos puntitos blancos desaparecen. Es por eso que en esta parte se ve ya un poco, es hasta aburrido. Se me hace un poco aburrido tener que compartirles una bitácora de esto nada más. Pero pues es así, no sé. Es lo que estoy haciendo. Y es lo que se tiene que hacer para que la imagen funcione al final, ¿no? Estos detalles son tardados y pues nada. Aquí el ojo seguía siendo el ojo bonito que tenía antes. Pero si se fijan, rompía la composición también. Si la imagen ya tiene una composición fragmentada, este ojo, y además decíamos, ¿no? Que no había respetado este gris como está aquí en mi plan tonal original, con este gris clarito. Entonces este gris claro de aquí del ojo contra estos negros llamaba demasiado la atención. Y había que hacer algo con eso. Pues bueno, otro día me puse a hacer esto. Aquí comenzó a pasar algo, lo voy a modificar otra vez para que se sienta un poco mejor. No sé por qué. Creo que hice algo incorrecto. Dejen, muevo este aquí. Entonces, avanzamos esto, ¿no? Este fue una sola sesión. Pueden ver que hay muchos cambios. Voy a poner esto aquí. Pueden ver que hay muchos cambios en el ojo, principalmente, pero también en el resto de de la imagen. Si se fijan, comencé a oscurecer aquí, arriba, ciertas partes, toda esta área de el gris oscuro, digamos, la comencé a oscurecer un poco más, con menos miedo, para que hubiera más contraste. Si lo oscurecía más, me iba a dar más rango para oscurecer también a estos toros. Todo lo que está en el gris claro, digamos, lo podía ahora como expandir un poco más y comenzar a modelar un poco. Vean cómo estos toros comienzan a tener algunas sombras por ahí para que la cabeza se separe y todo esto. Y bueno, eso me ayuda empujando los valores más bajos, el negro hacia el negro y el gris oscuro también un poco hacia el negro. Y así, esta parte también la empecé a oscurecer un poco más. Aquí pasó algo, ahorita les cuento, pero no sé si se acuerdan que les decía que este ojo de este toro me molestaba. En una de las primeras sesiones lo corté, o sea, corté el negro. Y digo corté porque básicamente la tinta no se puede borrar. Se puede pintar encima. Hay gente que utiliza, que prácticamente corrige así con corrector o acrílico. He visto que lo hacen o con cierta tinta blanca. Corrigen cosas como esto. Pero yo no tengo eso y no quería hacerlo. El método que yo uso y que tal vez no es el mejor, debo admitirlo, es lijar o arañar el papel. Eh, entonces con un cúter corto literalmente partes del papel, la superficie donde está la tinta, y así consigo que algunas líneas se borren. Así fue como conseguí darle este, entre comillas, brillo a este ojo del toro, para que no fuera un círculo que nos llamara mucho. Y me gustó, de hecho, sí, me gustó en general. En este punto pasó tal vez lo más interesante de la semana, y es que me sentí feliz, me sentí contento con la imagen. De nuevo, ¿se acuerdan que he tenido varias etapas de emocionales en todo este viajecito con esta imagen? Y la verdad es que ya no sabía bien a dónde iba, y estaba un poco, solo quería acabarla y ya no estaba, no es que estuviera mal, no es que no me gustara, pero estaba cansado y y eso, no emocionado, quería solo que acabara y ya. Recordemos que toda obra es un ejercicio, entonces quería acabar el ejercicio, como que dije, ok, ya practiqué, ya hice lo que tenía que, ya busqué, ya hay que dejarlo, ¿no? El ejercicio. Pero no hay que abandonar la obra, entonces había que terminarla chido. Pero aquí me empezó a emocionar otra vez porque siento que llegué a un punto que no había, llegué a algo que no había encontrado antes.
las veces que había hecho esto. Y era que esta imagen tiene la particularidad, a diferencia de otras que hice alguna vez, de que es muy, muy texturizada. Y eso me gusta, por un lado, o sea, si pudieran verla en vivo, casi todas las capas y capas y capas que tiene de líneas con dos tipos de tintas diferentes, además, una tinta más brillante que otra, hace que adquiera una textura aterciopelada, no sé. Estas líneas, las delgaditas, las más chicas del gris claro, se ven muy bien así en papel. La verdad es que me gustó un montón cómo se siente, pero esa textura requería control. Y requería control en ciertas partes. Requería que volviera a respetar todos los cambios entre un valor y otro. Eso que recuerdo que les decía la semana pasada que había algo que... Esta diferenciación entre contornos perdidos y contornos duros. Como los contornos duros eran lugares de alto contraste así tajantes, como el cuerno, ¿no? Contra el claro. Y como los contornos perdidos podían ser ciertas variaciones de valor o brochas muy suaves que hacían que un valor se mezclara con otro, como lo que hice aquí en esta área. Entonces requería que mis contornos duros fueran más duros. Requería rescatar las siluetas. Así fue como lo estuve pensando todo el tiempo en mi cabeza en la semana. Bueno, cuando llegué a este punto ya casi se había acabado la semana. Este, pero me emocionaba, estuve viendo la imagen un montón de veces. Por horas la dejé así para verla. Y me gustaba mucho, pero veía que aún faltaban por encontrar ciertas siluetas. Y lo curioso es que la imagen me lo pedía, no es algo que yo hubiera planificado. Por ejemplo, vamos a hacer una de notas. Principalmente, ah, no, es que tengo el color. Bueno, es que las fotos son malas y meten como estas cosas. ¿Cómo se le llama esto? Ay, no sé, esa basura digital en la imagen y se ve azul. Pero bueno, no le hagamos caso a eso, es para señalar cosas. El chiste es que si veíamos esta imagen así a lo lejos, si la vemos, vemos un puntito que es la pezuña del toro, esta. Vemos otro puntito acá, pero está como no sé cómo decirlo, como que toda esta área se mezcla en una sola cosa. No tenemos a un toro unificado. Y el niño también se perdía un poco. Aquí adentro ya no hay tanto lío. Si se fijan en la imagen original, bueno, perdón, en el plano original de valores, estaba muy separado el toro, pero le levanté el brazo y ahora se perdía con el cielo. Entonces vi que lo que necesitaba era que estas líneas fueran muy claras. Todos los contornos de aquí arriba de los personajes tenían que ser muy claras. Tenían que estar muy definidas. Y eso se tenía que hacer poquito a poquito. No podía simplemente llegar y poner una línea más gruesa porque no es un poco la búsqueda gráfica que tengo. Y además, ya que encontré esta textura, por ejemplo, vean cuánta textura hay aquí, estas cositas, no era mi intención original, les dije, ¿no? Esto surgió de un error de no saber, no haber planificado bien, este, cómo introducir los tonos en el papel, en el valor adecuado y todo eso. Pero ya que tenía esta textura como bonita, como aterciopelada, este, pues dije, tengo que hacer estos ajustes respetando esta sensación que había encontrado. Entonces, hoy en la mañana fue la última sesión que trabajé. Llegué a este punto con cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Por un lado, si la vemos de lejos, de entrada ya hay una unificación. Por ejemplo, esta pezuña ya se junta con el área de acá. No, no el brazo completo, solamente al menos hay una línea que se unifica con todo lo demás. ¿Sí ven? Se alcanza a ver muy poquito, creo que es muy chiquito para... Bueno, ahí creo que lo alcanzan a ver en la pantalla porque para mí es diferente. Este... Necesito una brocha más grande. Así. Bueno, esta pezuña ya se une al toro. Ya vemos aquí el cuerno, la mano y un poco al chico, lo podemos recortar así.
Pero aún así todavía esta parte se funde. He seguido modificando aquí cositas, estos dientes. O sea, hay un montón de detalles que estuve haciendo. Lo que me gusta es que ciertas cosas, si se fijan, esta pared que está aquí, esta línea, ya funciona mejor. Han hecho esto de espejear las imágenes. Hace que se actualice la vista y que veamos la imagen como si fuera nueva otra vez. Haciendo esto me doy cuenta de muchas cosas que me gustan y cosas que no me gustan. Me gusta cómo todos los elementos de este plano ya se diferencian mejor, incluso la vegetación de aquí atrás, contra el cielo. Eso tiene una sensación muy bonita. Este árbol tal vez ya me quedó muy oscuro, pero puedo compensar aquí oscureciéndolo más. Este toro creo que tiene que ser más oscuro también. Creo que agarra mucha atención en ese plano y tiene que ser más sutil. Entonces lo estaremos empujando hacia los oscuros poquito, diferenciándose todavía del otro, pero... Y aquí también me pasó algo, ¿no? Que es que esta área ya no me encanta. Si se fijan, algo que hice fue de una a otra, me comí, sacrifiqué estos blancos que tenía aquí abajo del toro. Eh, y los oscurecí porque sentía que era lo mejor para que no chocaran con el fondo. Y por un lado sí, pero siento que se ve menos, como que la cabeza se empieza a ver muy borrosa. Vemos el ojo todavía, un poco de la nariz y los dientes, pero siento que no tuve que haber hecho eso, o tuve que haberlo hecho con más cuidado. Entonces algo que tengo que cuidar, algo que me queda muy claro ahorita con lo que hice hoy, son algunas cositas. De hecho podemos hacerlo como ahorita, en directo. Una es oscurecer este cuerno. Si se fijan cómo siento que la imagen pide que esta área, el espacio negativo entre el brazo del niño y el cuerno, y eso siento que pide ser rescatada. Entonces tal vez oscurecer un poco más el cuerno para rescatar eso. Meter ahí algunos tonos. El cuerno creo que me gusta cómo va, creo que se podría oscurecer un poco más cercano al toro. Y tal vez este brazo, de esto no estoy seguro, pero vamos a hacer una prueba. Yo siento que tal vez se va a tener que oscurecer un poco más todo. Aunque el blanco se relegue un poco. Esta pared también aquí. Como para unificar. Y voy a tener por lo tanto que comerme un poco de blanco de este otro lado también. Como para unificar toda esta masa enorme. Otra cosa que podría hacer, pero no me gustaría ya en este punto, sería modificar mucho la composición y alzar la hierba hasta este punto. Eso me daría mucho contraste con el brazo y unificaría finalmente la imagen completa del toro. Pero, no sé, es una imagen que, bueno, no se ve mal así como lo estoy poniendo. Pero no sé si me encanta, porque además pareciera que esto está hecho a propósito, para que ahí se vea la pezuña. Vamos a ver, tal vez sí podría levantar un poco la hierba, podría mezclar un poco las dos cosas, levantar un poquito la hierba por ahí, pero también sin que esto quede tan oscuro. O sea, porque no levantaría este negro hasta acá, ¿no? Tendría que ser como otro grupo de hierba aquí, que se mezclara con lo de atrás. Algo así, ¿no? Por ejemplo, pero queda muy plano esta línea. Eso es lo que no quiero, ¿no? Como que rompe también este, este ritmo que tenía aquí esta curva. Pues vamos a ver qué hago. Podría oscurecer el cielo. O sea, hay un montón de formas de separar esos valores. Pero ahorita creo que me decantaré, pienso, por ahora, por tratar de oscurecer un poco el brazo. Manteniendo... Es que por cada cosa que oscurezca de esta manera, voy a tener que ir metiendo oscuridad en todo esto. Eso tiene una ventaja y una desventaja. Por un lado, el toro va a evidenciar ser un poco más negro, como se supone que era la idea. Pero también voy a tener que jugar un poco mejor mis cartas en la cara del toro, que siento que ya se está perdiendo y no me está encantando. Ha sido la cosa más difícil. El niño creo que va funcionando bien, pero es un punto blanco aquí arriba, ¿no? Contra el toro que se va a ir perdiendo. Vamos a ver, pero tal vez haga algo como esto. Tratar de unificar. Necesito que esto llegue. O sea que ahora sí, 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 se pueden a pensar, estaba tratando de rescatar esta línea de aquí arriba.
Ahora necesito rescatar un poco este de aquí abajo. eh, para que eso haga que toda esta sea una pieza completa y se separe más del fondo. Vamos a verlo espejeado. Si se fijan, lo quito. Vamos a verlo a cierta distancia. Así es sin este ajuste que hice. Si lo pongo, es sutil, pero siento que hace que el toro se sienta más en el plano en el que tiene que estar y que se escape menos como sus valores del cuerpo en el cielo. Así tenemos un cielo en su posición adecuada, el plano que sigue y luego el toro ahí bailando, ¿no? Creo que esto no lo dije en esta grabación y igual y sí lo voy a repetir solo para que quede claro. Algo que me pasaba con el marco, si se fijan el marco lo empujé tanto como pude a los negros, ya no está tan texturizado como estaba. También aquí en estos toros de acá los empujé al negro, aunque se mantiene la textura de la diferencia de tintas. Este, ¿qué les iba a decir? Ah, sí, que una razón por la que quería vamos a verlo sin el marco aún, esta versión. En esta versión algo que me pasaba era que los valores, al no estar contenidos por el negro, se escapaban. Y eso tenía que ver con que el marco no estaba conteniendo la imagen. Hay dos marcos y parte de la imagen se sale del marco, ¿no? Como los arbolitos y eso, lo cual me pareció una idea muy bonita en su momento, pero ya viéndole la imagen como que no funcionaba. Y era tan chiquito que no me cabía para hacer cosas ahí. Entonces, este, era como que estos tonos claritos se escapaban de la imagen, porque no hay nada que los contuviera aquí, se escapaban como con el papel y cosas así. Y este blanco no se sentía tan blanco porque no había como un contraste. No teníamos un margen, pero sí usaré la palabra margen, que nos indicara dónde acaba el blanco, o sea, este blanco del papel fuera de la imagen es parte de la composición, a eso me refiero un poco. Entonces con todo esto, volvamos a esta versión, con todo esto se contiene y, y ahora este blanco decimos que es el blanco de esa imagen y afuera del papel es otra cosa, ¿no? Es un poco la razón por la que sentía que funcionó. Y se fijan cuánto ha cambiado en esta semana. Lo principal para mí ha sido este toro que me gusta un montón. Me gusta un montón cómo va. Me gusta cómo van todas. Me gusta la imagen en general, me gusta cómo va saliendo. Solo la cara me causa problemas aún. Y el niño lo he ido oscureciendo más, justo para que tenga ese contraste con el cielo. Tal vez todavía lo pude oscurecer más porque tengo la excusa de que el toro proyecta sombra encima de él. Pero tampoco quiero que se vuelva una mancha negra y que no distingamos ciertas cosas. Entonces voy con cuidado ahí. Pero bueno, todo esto tiene que pasar esta semana ya. Porque ya ha sido demasiado. Y entonces necesito un par de días para terminar de ajustar estos valores. eh, y resolver el texto. Vamos a hacer esta última nota aquí, que es, necesitamos un gris como oscuro aquí. Es que no quería hacer eso para que no fuera tan... Siento yo, bueno, no sé, siento que la imagen pide algo como esto, un poco. Como que lo separemos del gris clarito que hay ahí. Lo que sí es que, y eso creo que hace más bonita la comunicación entre este toro y o sea, todo mejora. Pero, ahora falta el texto, entonces el texto tal vez vaya a tener que ser blanco. Eso yo nunca lo preví. Son estos errores que pasan. Este, pero, pero bueno, pues decíamos, ¿no? Habrá que rescatar la imagen y hacerla funcionar de la mejor manera que se pueda. Entonces me dedicaré a eso esta semana. Tengo que acabarlo ahora sí. Me propongo acabar la semana que entra porque ya ha sido mucho. Y yo nada más estoy sobando, como dirían algunos amigos, solo estoy sobando la imagen.
sin saber exactamente ya a dónde voy. Me hacía falta, de hecho, esto que acabo de hacer ahorita era creo que lo que iba a hacer el lunes. Así que ya avancé poquito, ¿no? Durante esta bitácora, aunque eso ya la hizo larga. Ya estamos en los 30 minutos y dije que iba a ser cortita. Pero bueno, dejémosla por acá porque pues ya, eso fue todo lo de la semana. No sé otra vez cómo fue tan largo. Pero es emocionante, la verdad es que me gusta cómo va la imagen. Creo que, no sé, pienso en esta cosa que repiten mucho, ¿no? Que es como un cliché, esa cosa de confiar en el proceso. No sé qué. Es como muy romántico, pero tal vez tiene sentido. Hay un proceso, y a veces el proceso no está, lo había dicho en otra bitácora, ¿no? El proceso a veces no es algo que ya hemos probado, pero aparece en la cabeza, ¿no? Como una especie de plan ingenuo. Y también conviene confiar en eso, ponerlo a prueba y esperar. Y en estas 7 semanas esta imagen se ha sentido muy distinta, pero me gusta. Y nada, es tiempo de acabarlo. Sí. Me despido ahora. Muchas gracias otra vez si llegaron hasta este punto. Y que tengan bonita semana, bonito fin de semana. Espero que haya tenido sentido. Nos vemos.